damas, amigas, soy el pastor Lenín de Llanón. Sean bienvenidas al programa de Las Perseveradoras con Maritza Edmiston. Sabemos que el altar familiar es profundamente provechoso, mas lo posponemos. Sí, lo posponemos. ¿Por qué? Bueno, si somos honestos, después de enfrentar las demandas diarias laborales, llegamos a casa agotados, sin ánimo de preparar ni dirigir el altar familiar. O simplemente nuestros horarios están atiborrados de actividades y no es prioridad. Hoy Maritza y nuestra invitada Carmen Reynoso les motivan a emplear esta herramienta de entrenamiento, el altar familiar. Acompáñennos. Nuevamente, qué gozo que sintonice Las Perseveradoras. Soy Maritza Edmiston. ¿Sabe? Conozco un padre cuyos hijos protestaban cuando mencionaba el altar familiar. Su esposa me confesó que guardaba silencio, mas deseaba salir corriendo, pues para él el altar familiar era sinónimo de un servicio eclesiástico extenso. El altar familiar debe ser un tiempo de gozo, con su devocional, cantos, juegos, tiempo de oración compartiendo nuestras alegrías o angustias. El altar familiar debe ser un refrigerio y refugio, el lugar donde nos sentimos más a gusto siendo nosotros mismos. Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra instruye habla de entrenamiento, y entrenar significa desarrollar o formar hábitos, pensamientos o comportamiento en una persona a través de la disciplina e instrucción. El altar familiar es una herramienta de entrenamiento. Este es el privilegio de papá y mamá, o de la mamá si es madre sola, o su esposo es incrédulo. De hecho, si nosotras no coordinamos y establecemos el mejor tiempo para efectuarlo, o si no nos es prioridad preparar el hogar y la familia para el mismo, es misión imposible. Hoy la maestra Carmen Reynoso nos motiva a no posponer, 1, nuestra prioridad predominante o devocional personal, y 2, nuestra prioridad paternal, el altar familiar. Carmen es esposa del pastor José Reynoso, conocido como Chema, ambos misioneros de HCJB. Es madre y abuelita. Hoy aprenderemos de un plan para esas devociones personales. Para empezar, tenemos que planear, tenemos que ponerle en nuestro horario. Necesitamos separar un tiempo para este propósito. Y esto es muy personal. Usted debe separar el tiempo que más le conviene. De mañana, como hacía el salmista, ay Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. O al mediodía, tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz, decía el salmista. Decía también, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu preguntaba. Eso sí, mi amiga, debe ser cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Saque tiempo para orar. Y luego escoge el lugar más adecuado. Debe ser el lugar donde se sienta más cómoda, donde no tenga interrupciones. Puede ser su dormitorio, la sala, la cocina, el jardín, el parque de la esquina si es necesario. Un lugar donde haya paz, donde pueda hablar y a la vez estar quieta para escuchar la voz de Dios. Y tiene que proveerse de un equipo. ¿Cuál es el equipo para el altar familiar? Una Biblia, un cuaderno, un lápiz, un himnario y un devocional si necesita un poquito de ayuda en cuanto a qué leer y cómo sacar el mejor provecho de la lectura. Leer la Biblia a montones sin entender nada en carrera, eso no debe ser la meta. Más bien, que lo poco o mucho que leamos, lo entendamos, que sea de bendición. Ahora, ¿cómo utilizar este tiempo devocional? Ya tenemos el tiempo, ya tenemos el lugar. Empezamos orando. En este tiempo nos presentamos ante Dios y le alabamos. Luego le agradecemos. ¿Cuántas cosas recibimos diariamente? Hay mucho por qué agradecerle. Y por supuesto, le confesamos cuánto le fallamos al Señor. Y después le pedimos cuántas cosas necesitamos. Podemos pedirle con libertad, es nuestro Padre. Y luego intercedemos. ¿Cuántas necesidades hay entre nuestras amistades, entre nuestros familiares,
entre nuestros hijos. Intercedemos por ellos. Aprovecha la experiencia del autor del himno para vocalizar su necesidad o su alegría. Y luego lea la Biblia. Dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Las Escrituras son las que nos enseñan el consejo de Dios. Allí se nos revela el Señor, nos muestra sus mandamientos, nos anima, nos levanta. Recibimos las tareas que nos encarga y a través de ella, pues, nos contesta muchas de nuestras inquietudes. Después de leer, tenemos que meditar. Recuerde que el oro no está en la superficie. Hay que excavar, hay que buscar. Por eso en la Biblia nos detenemos. Vamos al fondo. ¿Quién dice qué? ¿Hay un ejemplo para imitar en esta porción? ¿Hay alguna acción que debemos evitar? ¿O hay una promesa linda que debemos reclamar? ¿O hay un deber para cumplir? ¿O hay una enseñanza que podemos compartir? Mientras meditamos, el Señor se nos revela. Cuando nosotros aprendamos a disfrutar de nuestro tiempo devocional, allí estamos listos para compartir e iniciar el altar familiar. Nada para unir la familia como lo hace el altar familiar. Allí cada cual tiene oportunidad de compartir las experiencias del día, escuchar que los demás oren por sus peticiones, por sus necesidades, dar gracias a Dios por las respuestas contestadas, leer la palabra juntos. Y en esto tengamos cuidado, tiene que ser de acuerdo a la edad. Un pequeño comentario aplicando la palabra a la vida diaria, no sermones interminables. Solo algo pequeño que los niños, los jóvenes entiendan y lo apliquen. Podemos cantar sus himnos o sus coros favoritos. Facilito parece, ¿no? Pero no lo es. Justo porque es una herramienta tan valiosa, el enemigo hará todo lo posible para evitarlo. Cansancio, preocupaciones, flojera, afanes, indiferencia. Esas son algunas de las herramientas que Satanás usa para impedirnos llegar al altar. Pero si realmente lo deseamos, podemos hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerde, mayor es Cristo que está en nosotros que el enemigo que está afuera rugiendo. ¿Cuándo empezamos el altar? Al empezar la familia. Con los padres solos al principio. Ahí vamos aprendiendo. Estamos listos para seguir y cuando los hijos vienen, pues simplemente continuamos. Este tiempo de oración une, sana a los esposos cuando hay problemas, cuando hay resentimiento. Recuerde que el apóstol Pablo nos aconseja: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Toda pareja enfrenta diferencias, discusiones. Somos diferentes, no se puede evitar. Pero sí podemos evitar que estas diferencias nos separen, nos resientan, orando juntos. Y princesa perseveradora, sí, cuando llegan los hijos, el altar familiar es una herramienta de entrenamiento. El autor Patrick Morley escribió: el temor de Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si usted no enseña, entrena a sus hijos a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, ¿quién lo hará? Recuerdo los padres de mi esposo, por décadas después de cenar, sin levantarse de la mesa ni distraerse, disfrutaban de su altar familiar. Mi suegro tomaba su Biblia y un librito de prácticos devocionales. Leía el pasaje bíblico y el devocional. Luego compartían sus peticiones y oraban por cada miembro de la familia, presente o ausente. Para mi esposo fue uno de los recuerdos de su crianza más preciados. Mas la forma en que funciona el altar familiar lo escoge usted, según las necesidades específicas de su familia. ¿Qué forma debe tener el altar familiar? Cada familia, de acuerdo a sus dones y necesidades, lo planifica. Los que cantan, le cantan al Señor. Lo que sí, debe ser sencillo, atractivo, que todos participen. Debe ser la hora feliz del día en su casa. Si Cristo es el centro del hogar y su altar se mantiene ardiendo cada día, veremos cómo se une la familia. Los niños crecen en el temor de Dios. Si Cristo dirige a la familia, ¡qué felicidad! Esa felicidad bendice al hogar, a la familia extendida, al barrio, a la iglesia, a la comunidad. Y amada amiga, hoy en día contamos con maravillosos materiales para preparar el altar familiar. De hecho, en nuestra página encontrará las perlas preciosas que son de utilidad a muchas. Son herramientas de edificación.
Asimismo, muchísimos ministerios poseen devocionales diarios en la Internet. Podría seleccionar los que más se aplican y aprovechan a su hogar. En mi opinión, el libro de Proverbios es práctico, es un magnífico material y manantial. Los padres o abuelitos, cuando los nietos les visiten, no tienen que dar una disertación doctrinal aburriéndolos y adormeciéndolos. Tan solo lea un versículo o porción de Proverbios y pregunte, ¿de qué habla? ¿Qué enseña? Esto produce una plática que da respuesta a un sinnúmero de tentaciones y situaciones. Una madre sola, amiga de Carmen, lo puso en práctica. Unos amigos muy fieles con su altar familiar tenían un pequeñito de 1 año y medio, cuando en un accidente falleció el padre. Obviamente la madre estaba devastada, como estaríamos cualquiera de nosotros en esa situación. Y una tarde lloraba con desesperación. Aprovechando que algún familiar estaba cuidando del pequeño, ella pensaba que estaba sola. Un momento en que el niñito pudo gatear. Fue hasta un rincón en la sala, cogió la Biblia que sus padres usaban para los devocionales y se lo llevó a la afligida madre. De repente, ella recibió el mensaje. «Mami, este es el libro que te hacía feliz. Te lo doy». Ella no hizo más que rogar a Dios por nuevas fuerzas y por paz, de esa paz que la gente no entiende y que sobrepasa todo entendimiento, para abrazar a su hijito y decirle: «Hijo, aquí está la respuesta. Aquí está el consuelo. Gracias por dármelo». Han pasado más de 20 años desde ese incidente. Ella ha tenido muchos tiempos difíciles y dice: «El altar familiar fue la herramienta que Dios utilizó para ayudarme a levantar a este joven que ahora me ha dado muchas alegrías». Y ella cuenta que cuando su hijo era un jovencito, ella no se sentía capaz a veces de tener esas charlas que los jóvenes deben tener con sus padres de hombre a hombre. Pero al fin se animó y, utilizando en su tiempo de altar familiar por 1 año porciones de Proverbios cada día, allí encontró respuesta a la mayoría de las preguntas que su hijo quería hacerle y que no se atrevía. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Desea un poderoso protector para usted y sus hijos? ¿Desea apartarse de los lazos de la muerte? ¿Desea guiar a sus hijos al manantial de vida? Entonces venga al manantial de vida, Jesús, al orar. Santo Señor Jesús, con todo mi ser deseo apartarme del mal, amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Hoy, por medio de la fe en arrepentimiento, ruego me rescates de los lazos de la muerte. Perdóname, lávame en tu santa sangre y obséquiame la vida eterna. Dame sabiduría para enseñar a mis hijos el temor al Altísimo. Gracias, en tu nombre oro. Amén. Amiga, si Cristo mora en su corazón, nunca estará sola. Y Él le dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amiga perseveradora, esta enseñanza, el altar familiar, será de gran guía y motivación a aquella madre que el Señor ha puesto en su corazón. El altar familiar está disponible en CD. Lo encontrará en lasperseveradoras.org, o solicite el altar familiar al enviar su generosa ofrenda de amor a Las Perseveradoras, P.O. Box 34126, Bartlett, Tennessee 38184, Estados Unidos. Lenín de Llanón se despide hasta una nueva oportunidad, recordándole que su ofrenda de amor o ministración no solamente suple lo que nos falta, sino que también produce en nosotros muchas acciones de gracias a Dios.